¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora, por supuesto, en simultáneo con nuestro canal de YouTube Agricultura TV, un poquitito dañado con el tema de los Panamericanos, pero disfrutando sin duda del deporte que nos acompaña durante estos días. Y hoy tenemos dos invitados. Antes saludo al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo está? Así es, Eugenio. Estamos una semana más con ustedes en su casa, en su auto, donde nos está acompañando a esta hora el día domingo, tanto a través de la señal de Agricultura TV como a través de Radio Agricultura. Y tal como tú decías, Eugenio, tenemos un entrevistado sumamente importante que nos va a venir a contar una noticia súper relevante, porque te quiero contar que hay una empresa que se llama Top Employees Institute, que es una autoridad global que reconoce la excelencia en entornos profesionales de las organizaciones que dan a sus empleados. Este instituto fue fundado hace más de 30 años, ha certificado a más de 2.200 organizaciones, y en Chile solamente hay 21 empresas que han logrado esta certificación. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy Juan Antonio García, quien es gerente de personas y organización de AFP Plan Vital, y AFP Plan Vital se ganó la certificación. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Gracias por acompañarnos hoy día. Y cuéntanos, ¿qué relevancia tiene ganarse esta certificación? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que cumplir para que nos están acompañando sepan de qué se trata? Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, Plan Vital este año tomamos la decisión de participar en este proceso de certificación que realiza el Instituto Top Employer. Y después de un proceso largo de auditorías y de revisión de nuestras prácticas en materia de gestión de personas, tuvimos la grata noticia de que fuimos, certificados. Y somos, como tú dices, la empresa número 20 en Chile de las 21 empresas que están certificadas y tercera a nivel del Grupo Generali, que es el grupo al cual pertenecemos, que recibimos esta certificación, lo cual nos llena de orgullo, la verdad, porque es algo que ha sido, un camino que hemos recorrido a lo largo de los últimos años. Sí, pues tú me decías que hace tiempo atrás tomaron la decisión. Ahora, ¿cuánto demora desde que uno dice, mira, quiero postular, quiero ganarme la certificación hasta que se logra? ¿Cuánto tiempo es eso? Mira, te diría que esto fue algo que comenzamos a comienzos de año y que empezamos a prospectar, si estábamos en condiciones de realizarlo, porque hemos venido realizando un trabajo arduo en los últimos 5 años en términos de mejorar nuestras prácticas de gestión de personas, mejorar nuestro clima laboral. Y a comienzos de año empezamos a ver, esta posibilidad, la cual, se concretó en los últimos 3-4 meses. Perfecto. ¿Y para ustedes qué significa ser Top Employer? O sea, ¿implica algún tipo de reconocimiento distinto? ¿Hay alguna celebración? ¿Hay algún tipo de beneficio adicional? ¿Qué implica eso? Mira, para nosotros es como un broche de oro lo que hemos venido realizando en los últimos años en términos de trabajo en Plan Vital, ya en línea con todo lo que hemos realizado como compañía. Y fíjate que hay algo que lo resume todo. El otro día estábamos realizando un desayuno que generalmente realizamos con nuestros colaboradores, junto con nuestro gerente general, y uno de ellos le hice la misma pregunta, le hice yo a él, bueno, ¿qué significa esto para ustedes? Y él lo que nos respondió fue algo que me encantó, porque dijo, para mí esto es algo innatural. Si bien no teníamos esta certificación, nosotros, y yo particularmente como colaborador, dijo, lo siento que somos un gran lugar para trabajar. Y por lo tanto, esto lo veo como algo natural. Y para mí eso resume perfectamente lo que significa para nosotros como Plan Vital el recibir esta certificación, que viene a poner ese broche de oro, algo que hemos venido trabajando fuertemente en los últimos años. Perfecto. Y esta certificación, en el fondo, son buenas prácticas laborales y es un tema de clima laboral. ¿Qué es lo que hubo que trabajar más o puede haber sido más complicado? ¿Dónde estuvieron ahí hubo que hacer el mayor hincapié en estos aspectos de buenas prácticas y clima laboral? Sobre todo pensando que venimos saliendo de un proceso en que el clima laboral, en lo que es pandemia, que hubo que trabajar de una manera distinta, después volver a lo que hacíamos antes de la pandemia. ¿Qué tan complejo? ¿Cuáles fueron los puntos más complicados? Sí, yo te diría que ahí tú tocas un punto muy importante que tiene que ver con la flexibilidad. Nosotros desde 2019 ya veníamos trabajando de manera más tímida, pero trabajando en lo que tiene que ver con generar posibilidades de teletrabajo. Obviamente llegó la pandemia y eso lo aceleró. Muchas empresas tuvieron que ir a trabajar a la casa por las restricciones que habían. Y nosotros, cuando terminaron las restricciones de la pandemia, tomamos la decisión
de mantenernos con un modelo híbrido de trabajo donde solamente la obligación es ir un día a la oficina y los otros 4 días se pueden realizar desde la casa o desde algún otro lugar. Y eso ha sido muy valorado por la gente, porque te permite tener una flexibilidad, también hay flexibilidad en horario de ingreso y salida, y eso nos da, digamos, un valor agregado muy importante, ¿ya? Por otro lado, te diría que en línea con eso también entendimos que ese día que la gente va a la oficina va a hacer otras cosas, no va a la oficina a sentarse frente a un computador, que es lo que está haciendo desde la casa. Y en esa línea invertimos en poder tener oficinas e infraestructura que nos permitiera fomentar ese trabajo en equipo, ¿ya? Y entonces la gente hoy en día cuando va a la oficina va a compartir con sus compañeros de trabajo, va a realizar cosas que no puede hacer de la casa, y eso también lo que nos permite es que no se pierda esa cultura, esa mística de equipo que nos caracteriza en Plan Vital. Y yo diría que otro tercer punto que es muy importante, que también me gustaría tocar, es todo lo que hemos trabajado en términos de diversidad, equidad e inclusión. Por un lado, hemos trabajado fuertemente en concientizar a nuestros colaboradores, en poder entender la relevancia de este tema tanto para nosotros como AFP Plan Vital, como para nuestro controlador, que es el Grupo Generali, una empresa italiana que está presente en más de 50 países, 80.000 colaboradores alrededor del mundo. Y hemos realizado ese proceso de concientización, pero además también hemos tomado acciones que son concretas. En términos de diversidad, hemos trabajado fuertemente en aumentar la participación femenina en los puestos principalmente de jefatura y también ejecutivo. Hoy en día tenemos un 54% de nuestras jefaturas que son ocupados por mujeres. Y a nivel ejecutivo hemos tenido también un importante aumento en la cantidad de mujeres participando en los cargos ejecutivos. Y hoy en día es un 42% de nuestra plana ejecutiva quienes son mujeres. Por el lado de equidad, hemos comenzado hace unos años ya a medir de manera muy rigurosa la brecha salarial, con metodologías que nos entrega el Grupo Generali, y también tenemos un compromiso de poder ir cerrando esa brecha salarial a mismo nivel de cargo, mismo nivel de responsabilidad. Y finalmente, en términos de inclusión, para Plan Vital algo que es muy relevante es digamos, que hay un respeto irrestricto, digamos, a las personas, ¿ya? Que haya cero tolerancia a la discriminación. Para eso tenemos canales de denuncia, pero además también hemos hecho una serie de campañas de comunicación y cursos para que nuestros colaboradores entiendan cuáles son las políticas de la empresa y lo que se espera de ellos. Y eso también ha partido desde la alta dirección, que busca dar el ejemplo en todo eso. Perfecto, nos vemos que incluye hartos aspectos que se tienen que ir trabajando y mejorando, y me imagino que esto también es un incentivo a seguir mejorando más allá de lo que se tuvo que hacer para efectos de la certificación. Así que, Juan Antonio, así es súper interesante la certificación que han logrado, y te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy día comentándonos esta noticia que han tenido en la empresa. Así que felicitaciones y nos estamos viendo. Vale, muchas gracias, Pedro. Pero antes, déjame contarte algo muy importante. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Agricultura 92.1. Ya volvemos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP.
Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Así, Eugenio, estamos de vuelta y tenemos un invitado que ya nos acompañó acá, estuvo en el programa hace algún tiempo atrás y vamos a volver a conversar respecto de temas vinculados a la ley que ve lo que son los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales, el cómo se pueden ir evitando y también una consecuencia que tiene respecto de los montos que tienen que pagar los empleadores para tener esta cobertura que cada cierto tiempo se va revisando. Y para ir viendo todos estos temas nos acompaña nuevamente Manuel Cañón. Hola Manuel, ¿cómo estás? Manuel es exdirector nacional del Instituto de Seguridad Laboral, experto en todo lo que es este tema de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y vamos a ir ahondando en algunos detalles ahí que pueden generar inquietud por estos días. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, Pedro. Muy bien. Gracias por esta invitación porque me permite, digamos, hablar de este tema que es un tema apasionante. Y también saludamos, por supuesto. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Así es. Pues que mira, partamos, yo creo, si bien la última vez que estuviste acá hablamos sobre el tema, pero han pasado varios programas y los auditores para efectos de ir incorporándonos ahí. ¿Qué es esta ley? Esta ley que regula los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, es la 16744, que tiene hartos años, pero a grandes rasgos, ¿cómo uno podría explicarla? Bueno, efectivamente, esta ley tiene hartos años, se promulgó en el año 1968, ¿ya? Cuando las tasas de accidente eran de 2 dígitos, ¿ya? Así como la tasa de desempleo que tenemos hoy día, lamentablemente. Sí. Bueno, esta ley es una ley, ¿no es cierto?, que es un seguro contra el riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que cubre los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales. ¿En qué sentido? Da cobertura, ¿no es cierto?, en prevención, de tal manera de evitar, de mitigar la ocurrencia de estos. Da asistencia médica cuando un trabajador desgraciadamente tiene un accidente o se enferma. Esta ley le cubre 100% todo el tratamiento desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista hospitalario, etcétera. O sea, a diferencia de lo que te ocurre con lo que es FONASA o ISAPRE, que hay unos copagos habitualmente que uno tiene que... Aquí no hay que pagar nada. Aquí no hay absolutamente ningún copago. Y da, ¿no es cierto?, también prestaciones económicas que se materializan en lo más conocido, que son los subsidios de incapacidad laboral, pero conocidos como las licencias médicas. Y en el caso, ¿no es cierto?, de que el trabajador haya tenido algún tipo de secuela física, puede haber, ¿no es cierto?, una pensión o una indemnización por una sola vez, ¿ya? Entonces, entrega estas 3 prestaciones, ¿ya? Y eso se lo entrega, ¿no es cierto?, a los trabajadores formales. Tú el otro día, Pedro, escribiste una columna respecto, digamos, a lo que es la informalidad. Justamente los trabajadores que están en situación de informalidad no están cubiertos, digamos, por esta ley y también, digamos, por otras cosas del sistema de protección social. Así es, pues es un tema súper importante avanzar en formalidad para que tengan estas coberturas. Nadie está libre, o sea, nadie quiere tener una enfermedad o un accidente, pero la verdad que no puede ocurrir a cualquiera y por eso es importante conocer estas coberturas. ¿Esta cobertura la paga quién? Esta cobertura la paga el empleador y es una cobertura, ¿no es cierto? ¿Y se la paga a quién? Se la paga a las mutuales, a los organismos administradores, que son las 3 mutuales privadas, y el Instituto de Seguridad Laboral, que es
Perfecto. conocido, ¿no es cierto?, como la mutual del Estado. Ya. Y paga el empleador a esta mutualidad o al ISL para efecto de tener estas coberturas. ¿Y cuánto paga? Mira, está la tasa general base, que es un 0,90, pero que también se agregó un 0,03 por efecto de la ley sana. Perfecto. ¿Ya? Fíjate que leía que de enero a 0,90 de todas las remuneraciones que se pagan en de lo imponible. ¿Ya? De lo imponible, y que en promedio, por lo que estaba viendo en las estadísticas de la Suceso, está alrededor de 940.000 pesos. 940.000 pesos el promedio, digamos, de los trabajadores. ¿Y cuántos trabajadores hay en Chile que tienen esta cobertura? Los trabajadores que están cubiertos, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, son aproximadamente como 7.200.000, 7.100.000 y tanto. Son hartos trabajadores, sí, bastante, que están en eso. Bastante. Y en el último tiempo vimos algunas cifras respecto de la ocurrencia de accidentes, que ahí uno lo que puede ver, más o menos, corrígeme si estoy equivocado, es que estamos volviendo a lo que eran las cifras que teníamos antes de la pandemia. Porque en pandemia claramente hubo una reducción porque había menos desplazamiento, había menos personas trabajando físicamente en el lugar pero las cifras volvieron a lo que estaba antes de la pandemia. Eso no ha ocurrido este último tiempo, sí, ¿no? Las cifras hoy día están, ¿no es cierto?, más o menos los accidentes, tanto la suma de accidentes del trabajo como accidentes de trayecto, en el 2022 tuvieron en orden de 214.000. Lo que me llamó la atención es las cifras de enfermedades profesionales, que aumentaron prácticamente un 100% respecto a años anteriores. Y ahí es un tema, digamos, de que tanto empleadores como la superintendencia, los organismos administradores, tienen que preocuparse porque algo está pasando. Sí. Ahora, interesante el número que me estabas dando, y lamentable, de la cantidad de accidentes que hay. Si uno saca un promedio diario, tú sabes mejor los números que yo, o sea, yo soy abogado, pero da un número relevante de accidentes por día que se producen. Mira, esa cantidad de 214.000, si uno lo lleva al año de 360, 365 días, son aproximadamente 600 accidentes diarios que se están produciendo. Una buena. Ahora, hay de todo, o sea, entre la persona que tiene un accidente leve a la persona que tiene una caída de varios pisos. O sea, lamentablemente o hay una estadística respecto de accidentes más graves o menos graves. No, por supuesto que la hay, pero te puedo llevar, digamos, al promedio de lo que son los días. En general, los accidentes del trabajo y los accidentes de trayecto tienen un promedio de días, y que en promedio ambos es aproximadamente 19 días. Y si uno esto lo multiplica por la cantidad de accidentes, uno se da cuenta que la gente, digamos, está fuera de su lugar de trabajo aproximadamente 4 millones de días al año, ya producto de accidentes. O sea, 19 días es el promedio de la licencia médica que tiene la persona que tiene un accidente. Sí, es mayor, fíjate que en el accidente del trayecto que lo que es el accidente, digamos, del trabajo, un poco mayor, pero que en promedio da 19 días. 19 días. Bueno, recordemos también el accidente de trayecto ese que tiene el trabajador en el camino directo entre su lugar, entre su casa y el lugar de trabajo y la vuelta. O sea, si se desvía a algún punto ya deja de ser accidente de trayecto, depende de cuánto se desvíe también. Sí, y tienes que agregarle que también es entre lugares de trabajo. ¿Sí? La persona que tiene más de un trabajo, claro. Y en ese caso, digamos, si es que llegara a tener un accidente, ese accidente, digamos, se contabiliza en el trabajo hacia donde se dirigía el trabajador. Ah, perfecto, ya. Y lo otro es el accidente que te ocurre en el mismo lugar de trabajo. Ahora, hay diferencias, ¿no? Porque uno diría, y la persona que nos está escuchando o lo esté viendo hasta ahora, decir, mire, pero es que yo puedo tener control en el lugar donde me prestan los servicios. Ahí me puedo preocupar de que no pase nada, pero lo que pueda ocurrir en el camino, en una persona que va desde su casa al trabajo, ¿cómo controla eso el empleador? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Los que más están preocupados de eso en realidad son los organismos administradores. ¿Ya? Yo me recuerdo cuando yo era director nacional, nosotros le entregábamos, digamos, a las empresas que estaban adheridas unas bolsitas. Porque me acuerdo de las bolsitas. Fíjate que las que en ese tiempo tenían más accidentes de trayecto eran las mujeres. ¿Ya? Y por efecto, digamos, del taco alto. Caminar en la calle con el taco alto, entonces se producía, digamos, que se doblaban, se producían, digamos, esguinces, etcétera. Entonces le entregamos unas bolsas de tal manera de que pudieran meter los zapatos que ocupaban en el trabajo, y cuando se desplazaban entre trayectos pudieran andar más cómodos, digamos, con zapatillas. Sí, esa bolsa me acuerdo también que tenían un material reflectante para las personas que andaban en bicicleta. Sí, era una bolsa, ¿no es cierto? Un amarillo fuerte y un naranjo, ya que todavía de repente las veo por ahí, Sí.
Sí, así. Yo tengo más de alguna ahí que le traje, digamos, para que mi señora tuviera también los zapatos ahí. ¿Ya? Muy bien, pues. ¿Cómo está? Sí, pues estábamos hablando de los accidentes. Ahora también lamentablemente ocurre de que el accidente genera el deceso de un trabajador. La estadística nos marca que ¿cuántas personas fallecen en accidentes del trabajo o de trayecto? Bueno, de acuerdo a las mismas estadísticas de suceso que estuve mirando, en el año 2022 se registraron 313 accidentes fatales. Claro, eso te da como más o menos uno por día en promedio Es un aproximadamente. promedio de cerca de un trabajador diario. Sí. Por lo tanto, queda mucho por hacer. O sea, si bien es cierto, se ha avanzado en esta ley y se ha llegado a tasas, digamos, del 3, 3,5, 3,8, yo creo que los organismos administradores, los empresarios, los mismos trabajadores no van a poder estar, digamos, realmente tranquilos hasta que esto esté, digamos, cerca del cero, ¿ya? Del cero, tanto en los accidentes, en las enfermedades, como en los accidentes fatales. Sí, claro, o sea, obviamente uno tiene que buscar eso. O sea, tú recordabas al comienzo, cuando partió la ley, esas cifras eran mucho mayores y claramente se ha hecho en la historia una reducción, pero hay que seguir trabajando para efectos de lograr que esto siga bajando mucho más. Ahora, señalábamos que esto lo paga el empleador, y tú me decías de que hay una tasa base que es de 0,9%. Estamos en año impar. Los años pares, el mundo tiene mundiales o Juegos Olímpicos. Los años impares corresponde que esta tasa base se revise. Y se revisa, puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo opera ese tema? Mira, muy buena pregunta. La verdad que lo que se revisa no es la tasa base. La tasa base se paga siempre. O sea, 0,9 todo el mundo lo paga. Lo mínimo que paga es 0,9 y hoy día más el 0,03 que es por la ley sana. Pero hay una tasa diferenciada, una tasa adicional diferenciada. Okay. Y que tiene que ver con el giro de la empresa, y más que con el giro de la empresa, con el riesgo que está asociado a ese giro. Entonces, cuando nace la empresa, dependiendo del giro, paga la tasa base más esta tasa adicional diferenciada que está absolutamente regulada. O sea, entonces, si usted se dedica a tal actividad, claro, paga una sobretasa de tanto, claro, tal otra de tanto. Por ejemplo, las empresas de servicios, generalmente esa tasa es 0, ¿ya? Las empresas de manufactura 1,7, 2,5, y esa tasa sube, ¿no es cierto?, al 3,4 en las empresas de minería, demolición, este tipo de cosas. Entonces, lo que se revisa realmente cada 2 años, como decías tú, es esta tasa adicional diferenciada que puede bajar a incluso a 0 o puede subir, digamos, hasta 6,8. O sea, esta tasa que a ti te asignan al comienzo puede reducirse. Eso no queda como piso igual que el 0,9. No, eso no. No. Y eso es, la verdad es que cuando se hace este decreto, el decreto 67, yo creo que es muy bueno porque en definitiva es un incentivo al empleador, ¿no es cierto? Y a los mismos trabajadores, de tal manera de previniendo accidentes y enfermedades, tengan menos días de subsidio en capacidad laboral y tengan menos accidentes, menos invalidez, menos muerte. Y eso, además del beneficio que esto trae al mismo trabajador, que trae a la familia y que trae el clima laboral de la empresa, por reducir, digamos, los riesgos, puede también tener un impacto, ¿no es cierto?, económico desde el punto de vista de que se puede llegar a reducir sustancialmente esta tasa diferenciada. Sí, y deduzco entonces que esta reducción va a depender de lo que haya ocurrido en la empresa con los accidentes o las enfermedades durante el periodo pasado. Es decir, si es que yo tuve menos que con el otro periodo de comparación, mi tasa debiese bajar, y por el contrario, si tuve más, debiese subir. Sí, esto está en unas tablas. Y en definitiva lo que se mide por una parte son los días, digamos, en que ha habido licencia médica. No se consideran para este efecto los accidentes de trayecto, porque se asume, digamos, de que los empleadores poco pueden hacer con los accidentes. Que era lo que te preguntaba al comienzo. Claro. Ahora, por ahí la pregunta que uno puede decir es, pero si el accidente de trayecto no tiene una implicancia para ese empleador, ¿dónde está el incentivo para que tome algún tipo de medida, por mínima que sea? Pero porque si tiene más accidentes de trayecto o menos, a nivel de la tasa a cobrar no le va a variar.
Claro, los que tienen el mayor incentivo en realidad aquí son los organismos administradores, Ok. ¿ya? Porque efectivamente cada accidente que de trayecto el organismo administrador tiene que cubrirlo. Por lo tanto, yo sé de organismos administradores, ¿no es cierto?, que de repente han tenido laboratorio por accidentes del tránsito, ya, y están preocupados y dónde se están produciendo la mayor cantidad de estos accidentes de trayecto, de tal manera de reducirlos, mitigarlos, ¿ya? Entonces, pero volviendo al punto, a la pregunta que me hacías, se considera, ¿no es cierto?, por una parte, los 3 años anteriores, esto es desde el 1 de junio al 30 de junio del año anterior, y en este caso, ¿no es cierto?, en el año 2022 se está considerando hasta el 30 de junio del año 2020. ¿Ya? Entonces, se considera cada año por separado, ¿Ya? se ven el promedio, o sea, la cantidad de días dividido por el promedio de trabajadores en ese año, ¿ya? De aquí se hace una suma y eso da un factor. Y por otro lado, se considera lo que son las invalideces y muertes también que han habido en ese periodo. Ok. ¿Ya? Porque las invalideces, ¿no es cierto?, cada tipo de invalidez que tenemos las personas tiene un determinado porcentaje, ¿ya? Entonces se suman estos porcentajes, ¿no es cierto? Lo mismo, se dividen por el número de trabajadores, se saca para cada año y ahí se va una tabla, ¿ah? Y esa tabla entrega, digamos, Ya. y se suman estos dos y da la tasa de siniestralidad total. Ya, y me imagino que hay también la cantidad de días de licencia que tuvo, o sea si el accidente tuvo 2 días de licencia o tuvo 15, también te debe afectar en la tabla porque a nivel de del costo mutual también es distinto ahí, po. Claro, la verdad es que se toma la cantidad total de días, se van sumando. Si alguien tuvo 2 días, se toman 15 días, insisto, no se consideran los accidentes de trayecto, tampoco se consideran los accidentes que han tenido los dirigentes sindicales en la función, digamos, sindical. Ok. Y en el caso de que hay trabajadores de casa particular, se considera aquellos que son mayor que 2 trabajadores, ¿ya? Si son 2 o menos, tampoco se incluye acá. Perfecto, ya. Y todos estos elementos durante este año, ¿en qué momento la persona sabe, la mutual te manda una comunicación, le dice, mire, te corresponde ajustar, así que a usted lo vamos a ajustar hacia arriba, hacia abajo, y de aquí en adelante me tiene que pagar tanto? ¿Cómo es ese procedimiento a nivel de la empresa? No la gran empresa que probablemente tenga un departamento de recursos humanos, la empresa pequeña, mediana, que tiene 10, 15 empleados, ¿cómo se va enterando de sus tasas que tiene que pagar? Bueno, efectivamente ya los organismos administradores, la mutual, el ISR, ya debió haberle mandado a los empleadores una carta, ¿no es cierto?, una notificación, donde se le dice que de acuerdo, digamos, a los registros que nosotros tenemos, tiene tantos días de licencia, tiene tantos accidentes, y por lo tanto le corresponde una tasa adicional diferenciada de tal porcentaje, ¿ya? Uh-huh. Esto pudiendo ser subir, mantenerse o bajar, y cuando digo bajar es incluso 0, ¿ya? Ok. La empresa lo recibe y, si no me equivoco, tiene hasta el 30 de octubre para presentar las rectificaciones en caso que hubiera. ¿Ya? Eso te iba a preguntar, ¿esa comunicación viene con el detalle? Es decir, usted tuvo tantos días de licencia del trabajador, tantos de este otro, etcétera. O sea, uno tiene cómo corroborar la información que viene. Sí, tiene cómo cómo corroborarlo, porque justamente lo que yo te decía, que de repente si por equivocación se está considerando un accidente de trayecto, ya la empresa, digamos, puede decir, no, este accidente fue de trayecto, por lo tanto, no tiene que ser considerado, digamos, en el cálculo de la tasa. Ya, entonces la empresa que hoy, y la persona que nos está escuchando, que recibió la comunicación, lo primero que tendría que hacer es revisar. Y que información que viene contenida ahí corresponda a la realidad, que las personas sean, que los días de licencia sean, que el tipo de accidente no sea de trayecto, sino que sea... Ya, y si tiene alguna discrepancia con la información que le están dando, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que presentar, digamos, también... Hoy día esto se puede hacer por correo, ¿eh? Se puede hacer por correo. Antes era... ¿Cómo por correo así? Por correo electrónico. Ah, ya, que yo me decía que correo así, yo estaba buscando los sobres y las estampillas ya para ver cómo mandaba el correo. Ya. Se usan todavía. Dice que se usa. Se usan todavía. No, se puede hacer por correo electrónico, presenta, digamos, la rectificación y expone, digamos, los motivos de la rectificación. Ok. ¿Ya? Y ahí el organismo administrador tiene también un plazo, y si no me equivoco es hasta fines de noviembre,
para informar, digamos, el resultado y cuál sería la tasa definitiva. Ya, y si yo no quedo conforme con la respuesta que me den en noviembre, porque yo le puedo decir, mire, no corresponde tal y tal, y le mando los antecedentes, y el organismo puede decir, ¿sabe qué? Corresponde igual por algún otro. ¿Tengo dónde más ir a reclamar después o esa ya es la última? No, tienes otra instancia que ¿Ya? es presentarlo, digamos, tienes que, creo, 90 días ¿Ya? y puedes presentarlo a la suceso. A la superintendencia. También se debe poder hacer a través de la página web, me imagino. Es muy probable. Bueno, el suceso hoy día está muy automatizada, tiene muy buena tecnología, así que por lo tanto yo creo que sí. Claro que es un proceso que inició en su momento el actual subsecretario cuando Claudio Reyes. Cuando era superintendente, hizo todo un proceso de modernización ahí y que vino, estuvo súper justo en los tiempos, como que uno hubiese podido prever que iba a venir la pandemia después porque estaban automatizados una serie de trámites a nivel de la superintendencia. Sí, yo creo que eso le sirvió, digamos, a muchos organismos públicos. Hicieron eco, digamos, de lo que había hecho, de lo que había iniciado el Claudio y fue muy positivo. Efectivamente, ya. Entonces tenemos todo este proceso. Llega la carta, luego puedo reclamar y si no estoy de acuerdo puedo reclamar a la superintendencia y eso ya es última instancia. La superintendencia es la que termina de dirimir y me dice, ¿sabe qué tiene razón usted o sabe qué tiene razón su organismo que le presta la cobertura? Y hay que empezar a pagarlo. Y esto se empieza a pagar la nueva tasa a contar de ¿cuándo? ¿De enero? Del 1 de enero del próximo año. Y eso es por los próximos 2 años. Sí, claro, hasta que vuelva nuevamente el proceso que toma 3 años anteriores y hace toda la medición, digamos, de tal manera de que hay una nueva tasa. Perfecto. Y todas las mutuales van a cobrar igual, porque de repente uno conoce casos de personas que, qué sé yo, que tienen el seguro del auto, tuvieron algún siniestro y luego cuando tienes que renovarlo buscan entre las distintas compañías de seguro y alguna le ofrece un valor mayor o menor. Aquí no ocurre lo mismo. No, ¿sí? Aquí no ocurre lo mismo. Aquí, si una empresa se cambia, que efectivamente las empresas se pueden cambiar, digamos, de organismo administrador, se cambian, pero se van con la tasa que tenían, digamos, en la empresa precedente. O sea, la tasa es la misma. Sí, sí. O sea, si alguien le dice a usted de que se viene para acá, yo le cobro menos, no, eso no puede ser. Ya. ¿Y la tasa sigue al root empresa? Aquí voy. Si yo tengo una empresa que tiene una tasa alta, pero empiezo una empresa nueva a dedicarse a lo mismo, ¿esa empresa nueva parte con su tasa inicial existente o trae el historial si es que es del mismo grupo económico? ¿O eso es más difícil de determinarlo? No, a ver, lo que ocurre aquí es que si hay una empresa, digamos, que tiene 2 o 3 actividades dentro de la misma empresa, se considera, digamos, la tasa de la actividad que tiene la mayor cantidad de trabajadores. Perfecto. ¿Ya? Y en el caso que sean iguales, ¿ya? Los números de trabajadores se considera entonces aquella que tenga la mayor tasa adicional diferenciada. Perfecto. Mira, estaba súper interesante la conversación con Manuel. Vamos a ir con Eugenio, con nuestros patrocinadores. Y a la vuelta te voy a pedir ahí que nos vayamos contando a las personas que nos están acompañando qué medidas pueden tomar en la empresa para evitar accidentes, cómo uno puede ir tomando los resguardos para que los trabajadores tengan un clima de accidentes, sin enfermedades, y ahí vamos a ir a entrar más en la casuística, todo lo que alcancemos en el siguiente módulo. Así que volvemos, Eugenio. Pero antes, por supuesto, déjame contarte, Pedro, algo muy relevante. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales en Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tienen para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes. Pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa cortita y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa.
Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Bueno, estamos de vuelta, Eugenio. Efectivamente, estamos en el último módulo del capítulo de hoy. Vamos a seguir conversando con Manuel respecto de este interesante tema de los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. Estuvimos viendo en el módulo anterior todo lo que es el proceso de ajuste de precios, cómo se determinan estos precios, cómo eventualmente puedo reclamarlo. Pero aquí, y nos decías tú, Manuel, al comienzo, aquí lo más importante es las medidas preventivas. Sí, entonces, correcto. para las medidas preventivas, yo entiendo por un lado que uno le puede pedir a su mutual que lo ayude con esto, porque uno no tiene por qué saber. ¿Y qué puede hacer una empresa para efectos de bajar su siniestralidad, para efectos de tener a sus trabajadores más seguros dentro del lugar de trabajo? Bueno, efectivamente sí. Hay dos temas aquí. Lo que puede hacer es justamente lo que dices tú. Aplicar, digamos, todas las medidas preventivas de tal manera de evitar los accidentes. Ahora, en el proceso actual hay algo que es bien interesante. Mira, la empresa que tiene derecho a rebaja o a exención, porque puede llegar incluso a cero, tiene que cumplir al menos dos requisitos. Uno, tiene que estar al día en el pago de las cotizaciones. ¿Ya? Y lo otro es que tiene que tener, al menos en el último periodo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado. ¿Qué es eso? Ya. Entremos ahí. Eso suena como muy complejo, muy enredado. Así que, ¿qué es lo que es? Efectivamente tiene, no sé si un nivel de complicación, de complejidad, pero sí tiene algún nivel de detalle. El sistema este de gestión tiene tres patitas, por decirlo de alguna manera. Uno es que tiene que tener una política en donde el representante legal de la empresa tiene que enviar una carta en donde hay un compromiso por parte de la empresa. Es como un tema valórico, un compromiso a tener, digamos, las medidas de seguridad en la empresa, tener identificado cuáles son los lugares, los riesgos, etcétera, y que se haga trabajar en eso. Y es una carta que usted lo puede ver en la suceso, seguramente en su organismo administrador, y hay un formato tipo. Ya. En segundo lugar, tiene que tener hecho un diagnóstico, un levantamiento de un diagnóstico, donde tiene identificado cada uno de los riesgos, ¿ya? El nivel de criticidad de cada uno de estos riesgos. ¿Ya? ¿Y eso lo puede hacer una persona solo o no? Porque yo no tendría cómo evaluar si es que tengo riesgo y si mi riesgo es alto, bajo, o eso requiere una asesoría, una ayuda. Requiere una asesoría. Bueno, las empresas, digamos, que tienen más de 100 trabajadores tienen que tener un departamento de prevención de riesgo. Están los comités paritarios, por ejemplo, las que tienen más de 25. Pero efectivamente, tu pregunta es súper atingente porque hay muchas empresas que no tienen internalizado al prevencionista de riesgo y por lo tanto no tienen por qué saberlo. Y claro, los organismos administradores los pueden asesorar en esta materia, ya, pero también ellos se pueden, digamos, asesorar contratando a algún profesional, contratando alguna asesoría. Y el tercer punto, ¿no es cierto?, era el tema del diagnóstico, y lo otro es un plan de trabajo en donde están identificados estos riesgos,
y hay plazos y hay responsables. ¿Ya? Ya. Bueno, y evidentemente para que las cosas funcionen tiene que haber seguimiento, tiene que haber control y tiene que haber, digamos, un feedback, una retroalimentación continua, de tal manera de que esto funcione en el tiempo, no es por una sola vez. Perfecto. ¿Y qué tan importante es ahí también el compromiso y trabajo conjunto entre empleadores y trabajadores? ¿Funciona esto si no hay compromiso de alguno de los dos? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Esto tiene que haber, digamos, un compromiso. Por eso es que lo que te decía antes, primero que suena, digamos, a lo mejor no tan importante, es muy importante este compromiso de parte del representante legal, de la empresa, del gerente general, de que el tema de riesgo, el de prevención de riesgo, es un tema importante en la empresa y que los segundos niveles son cajas de resonancia, los terceros niveles también, hasta, ¿no es cierto?, los trabajadores, y todos tienen internalizado este concepto de la prevención. Perfecto. Y si una persona que nos está escuchando ahora, pensemos en el señor que tiene su emprendimiento, su pequeño local, que tiene 5 o 10 trabajadores. ¿Cuánto tiempo demora desde que nos escuchó y dice, mira, qué interesante esto, quiero tomarlo? Toma la decisión hasta que ya puede tener implementado un protocolo y con eso empezar a reducir su siniestralidad dentro de la empresa. Bueno, la empresa, si es que lo hace solo y no sabe, puede tomarle mucho tiempo. Eterno, pero supongamos que se asesora. No, este es un trabajo que dependiendo del giro de la empresa, pero puede estar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, digamos, si es que tiene la asesoría profesional, digamos, adecuada. ¿Ya? Y llevarlo a cabo, digamos, yo me refiero, digamos, a elaborar este sistema de gestión y después hay que llevarlo a cabo y estarlo controlando que se. O sea, no es una cosa que uno haga una vez y se olvide, o sea, uno tiene que ir haciendo un seguimiento y me imagino que tiene que irlo actualizando porque una vez que logró el objetivo habrá que poner un objetivo nuevo y una mejora continua en el tiempo. Mira, lo peor que puede pasar en este tema es cuando viene el relajo. ¿Ya? Porque eso, digamos, significa de que de alguna manera se debilitan, digamos, las medidas preventivas y bueno, y pueden ocurrir accidentes. Por lo tanto, este es un trabajo de siempre, es un trabajo permanente, es un trabajo constante. Perfecto. ¿Y esto incluye solamente trabajadores que tienen un contrato de trabajo? O sea, o trabajadores honorarios, trabajadores de otro tipo, también tienen la misma cobertura. No, quienes están exentos de esto son justamente son los trabajadores independientes. Son aquellas empresas, digamos, que tienen trabajadores de casa particular y que tienen 2 o menos trabajadores. Aquellas empresas que no tienen los 3 años todavía para medirlas, se consideran los últimos 24 meses, y en el caso, digamos, de que tengan menos de 24, es solamente la tasa general y la tasa adicional diferenciada. ¿Ya? Y bueno, te decía que los trabajadores independientes también no están considerados aquí. Perfecto. Lo otro, si te complico ahí porque se me estaba ocurriendo ahora, la empresa que trabaja mucho con contratista o subcontratista, ¿cómo aplica este tema del accidente? O sea, si yo estoy trabajando para otra empresa y tengo un accidente, ¿eso se lo contabilizo a quién? ¿A la empresa mandante? ¿Al empleador directo? ¿A ambos? No, eso es a la empresa misma, digamos, que está realizando el trabajo. Pero bueno, tú como abogado tienes que saber, digamos, de que la empresa mandante es subsidiaria, digamos, en términos de que, por lo tanto, la empresa mandante siempre le pide a la empresa, digamos, que está contratando las medidas de prevención, si tiene que tener comité paritario que lo tenga, etcétera. De alguna manera, digamos, se resguarda de que esta empresa, digamos, tiene las medidas preventivas de tal manera de evitar los accidentes. Sí, pues y ahí uno se encuentra muchas veces en que en los contratos comerciales que hay entre la empresa mandante y la empresa contratista se establece una obligación de que se va a cumplir con toda la normativa de seguridad interna que tiene y tiene una serie de sanciones y cosas también como para evitar que ocurran accidentes dentro del lugar de trabajo. Mencionábamos las licencias, un tema que se me estaba olvidando y creo que es importante recordar sobre las personas. Por un lado veíamos de que la persona que tiene que requiere alguna prestación por algún accidente del trabajo, enfermedad profesional, no tiene un copago. Pero por otro lado también vemos que en las licencias habitualmente, las licencias que tienen de 10 días o menos, no te pagan todos los días, te pagan hay unos días de vacancia. ¿Ocurre lo mismo acá o no? No, o sea, aquí se paga completo. Sí. Desde el día 1. O sea, si te tienen una licencia por 2 días, te pagaron los 2 días. Sí. Ya, perfecto. Y si yo tengo la duda de si mi enfermedad es o no profesional, ¿quién dirime eso?
Bueno, siempre el trabajador, cuando no está de acuerdo, digamos, con la decisión que toma el organismo administrador, puede recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social. Ya, o sea, primero es la mutual la que te va a decir, sabe que a mi juicio esto es profesional o no, y si alguno de los dos no queda conforme con la respuesta, va a la superintendencia. Sí, y ahí lo puede presentar por sistema, digamos. Y ahí me imagino que eso tiene que ir también, permite ir uniformando criterios a medida que se van consultando, porque de repente hay alguna actividad, hay algunas enfermedades que pueden tener más de una causa. En el accidente es más claro, me caí de la silla donde me caí. En la enfermedad que se va desarrollando con el tiempo, eso puede tener distintas causas y ahí entran las discusiones. Sí, las enfermedades son más difíciles de calificar, justamente por lo que dices tú, porque puede haber, digamos, algo que viene desde antes, que, digamos, en el trabajador de que entrara a la empresa, y no necesariamente, y que estalló, digamos, cuando estaba en la empresa, pero no necesariamente, digamos, significa de que es una enfermedad profesional que contrajo en el lugar de trabajo. Claro, exactamente, eso puede tener una... Y ahí a nivel de enfermedades, me imagino que las musculoesqueléticas son las que deben tener mayor cantidad de casos dentro de la empresa, esas actividades repetitivas en que las articulaciones y cosas, el tema del computador también que te empiezan a doler. Hemos tenido ahí algunos programas en que hemos visto también cómo vamos evitando que ese tipo... ¿Esas son las más frecuentes? Bueno, las enfermedades sí, yo diría que en la empresa en general, lo que es la empresa de manufactura, lo que dices tú, la enfermedad musculoesquelética, donde tienen que tomar carga, subir carga, ¿no es cierto? Trabajo repetitivo. En la minería y en las canteras todavía tenemos silicosis. Ya en los tiempos, digamos, de agricultura tenemos el tema de los plaguicidas. Ya en lugares donde hay mucho ruido tenemos problemas de hipoacusia. Existen, digamos, una serie de enfermedades, digamos, de tipo profesional que justamente, tal como dices tú, ya se han estudiado. Hay protocolos, ¿no es cierto?, del MinSal respecto a lo que tienen que hacer las empresas, de tal manera de evitar, digamos, la ocurrencia de estas enfermedades. Sí, pues esto tiene una serie de normativas, que es una normativa que está como desparramada, hay varios decretos, hay una serie de cosas ahí, y hay donde encontrar así como una, donde esté todo junto, reunido en algún tipo de documento, ¿no? Sí, bueno, uno de los últimos trabajos que me tocó desarrollar cuando era director nacional del SL fue sacar un compendio que reúne justamente todo lo que dices tú, todo lo relativo, digamos, a la parte legal, a los decretos, a la jurisprudencia de suceso, etcétera. Y sacamos unos libros grandotes, de más de 600 páginas, y que entiendo que están en la página web del SL. O sea, ese fue el compromiso, tenerlos en la página web del SL. Por lo tanto, las personas que quieran acudir, digamos, a esta biblioteca, pueden hacerlo ahí. No, si me acuerdo, de hecho me acuerdo de regalo ahí uno, lo tengo y ha sido súper útil, así que sí, es bueno. Muy bueno. Es bueno. Mira, otra cosa que me ha tocado ver y que, sobre todo en empresas más chiquititas que no están acostumbradas a que de pronto le llegue una notificación de que se ha calificado que la enfermedad que tuvo su trabajador es de origen profesional. Y dice, ¿qué hago con esto? Me asusto. ¿Qué debe hacer un empleador cuando le llega que un trabajador tiene una enfermedad que es de origen profesional? ¿Es para preocuparse? ¿Se ve afecto a alguna situación? ¿Qué hace la primera que le llega? Después ya uno ya aprende, pero alguien que nos puede estar escuchando que, mire, esta semana me notificaron que mi trabajador tiene una enfermedad profesional. ¿Se preocupa? Bueno, sí, por supuesto que se tiene que preocupar. Ahí sale lo que son los casos centinelas de repente, cuando sale un caso y que, en definitiva, si es que no se toman las medidas, puede, digamos, extenderse a otro tipo de trabajadores. ¿Ya? Y ahí se preocupa el empresario y se preocupa también el organismo administrador, de tal manera de que se hace un análisis y se prescriben medidas. ¿Ya? Okay. Y que el empleador está obligado a cumplirla. Ya, o sea, en el fondo es por qué se contagió, por qué se enfermó en el fondo. Sí, correcto. Y ahí uno trata de, me imagino, de evitar de que ocurra de nuevo en personas que están realizando la misma función. Así es, esa es la idea. Sí, y ese empleador se puede ver afecto a tener que pagar o indemnizar algún perjuicio, porque claro, la mutual es la que le da todas las coberturas, pero si tiene una enfermedad que le deja alguna secuela, pues se puede haber afecto a tener que indemnizar algo o tener que compensar en algo. Sí. Bueno, los empleadores, en definitiva, tal como está estipulado en la ley, es el responsable, digamos, de proveer, de entregar, digamos, las medidas preventivas a los trabajadores.
Por lo tanto, si un trabajador se ve en algún minuto que tuvo alguna enfermedad o algún accidente que es producto de algo que él piensa que es como una irresponsabilidad, digamos, que de parte del empleador, efectivamente podría, digamos, ir con algún tipo de demanda civil, e incluso en más de una ocasión había demandas de tipo penal, digamos. Sí, pues, y de hecho ahora en la última ley en que se regula la responsabilidad de los empleadores y las empresas también se considera un nuevo tipo penal ahí, así que viene bien complicado, así que es importante ahí. Y ahí otro tema que también me ha tocado ver, muchas veces la persona dice, mire, yo tengo un riesgo de ruido y yo ya le pasé los implementos, pero no los usan. ¿De quién tiene que preocuparse que se usen los implementos? Bueno, el mismo empleador tiene que preocuparse que se cumplan, pero ahí la responsabilidad también está en el trabajador. Está en el trabajador. O sea, nosotros, Pedro, te recordarás que recorrimos el país, hablamos, vimos muchas empresas y el discurso nuestro era el autocuidado. O sea, en tiempos de pandemia ya. Pero esto uno lo puede, digamos, llevar a todo tipo de riesgo. Si el trabajador efectivamente no se pone el guante, no se pone el antipar, no se pone, digamos, el casco, es un problema, digamos, mayor. Ahí hay una responsabilidad compartida porque el empleador tiene que estar verificando, digamos, de alguna manera de que esto se esté llevando a cabo. Sí, pues y hay otra cosa que me ha tocado ver, es que uno tiene que dejar también constancia de la entrega de los elementos de seguridad, constancia de esto que se llama el derecho a saber, que en el fondo es que la persona, uno le explique los riesgos del lugar donde va a estar trabajando y que quede firmado, y idealmente que en el contrato establezca como obligación el uso. Porque si uno quiere eventualmente tomar alguna medida, algún tipo de sanción para que generar el hábito, tiene que estar estipulado por escrito, porque de lo contrario no pasa a ser exigible. Pero eso hay que difundirlo, porque hay muchas personas, mucho empleador que está partiendo que no tiene idea de esto, entonces no está la constancia, no está firmado, y el día de mañana para hacerlo valer no tiene ningún medio de prueba. Mira, recuerdo que nosotros también sacamos un librito que eran las prácticas, digamos, empresas, digamos, que tenían buenas prácticas. Y una de las buenas prácticas que detectamos eran aquellas empresas que hacían una reunión antes que empezara la jornada de trabajo. Ya, qué interesante. Se reunían con los trabajadores, se les entregaban los elementos de seguridad, se les decían cuáles eran los lugares que tenían mayor riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, en definitiva, nos permitió identificar a estas, si no me equivoco, eran 10 empresas que tenían muy buenos resultados en términos que lograron disminuir, digamos, la accidentabilidad de manera notable. Y estas reuniones, o sea, todos los días en la mañana, si la empresa empieza a trabajar a las 9, entre las 9 y 9 y cuarto, dice, mira, hoy día vamos a estar, así que ojo que en este sector hay riesgo de que se le caiga un derrumbe en este sector, cuidado que hay unas cajas apiladas arriba, o sea, bien al caso concreto. Y allí esa charla sí la tiene que dar un prevencionista que esté en la empresa como para poder percatarse cuáles son los riesgos. De repente uno no puede tener idea y capaz de que el techo aquí se nos pueda caer. Sí, bueno, las empresas, digamos, que tienen prevencionistas de riesgo, sí, o si no, de alguna manera, los comités paritarios también tienen que asesorarse y ellos también pueden tener algún tipo de actividad en este respecto. Fíjate que volviendo al tema del decreto 67, Pedro, es súper importante lo siguiente, porque este tema de la rebaja o de la exención que pueden lograr no es un tema menor, porque las empresas podrían llegar a tener una tasa adicional diferenciada hasta de 6,8, si es que no me equivoco. O sea, puede ser caro. Entonces, imagínate esa tasa de 6, y tanto, más el 0,93, da como 7,73. Y es por cada trabajador de la empresa. Claro. Y por lo tanto, si nosotros pensamos que la tasa base es un 0,93, pero en el extremo puede llegar a pagar un 7,73, estamos hablando casi de un 600% más. ¿Ya? Y por lo tanto, ese incentivo económico es muy importante, digamos, para el empresario. Y bueno, fuera del incentivo, digamos, de evitar los accidentes y lo que significa, digamos, desde el punto de vista de la persona, de la familia y del clima laboral de la empresa. Claro que eso tiene un valor mucho más, por supuesto, mucho más alto. Ahora, ¿qué tan costoso es implementar esta política interna que parte con esta declaración que tú me decías del representante legal, que parte por identificar los lugares y tomarlo? ¿Qué tanto le puede costar a una empresa promedio? No me des valores ni montos, pero en el fondo es muy caro, es algo asequible, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera y va a estar en relación, digamos, al tamaño de la empresa y a los puntos de riesgo que tenga. Pero efectivamente lo puede hacer cualquiera. Y es bueno
que lo empiecen a hacer, porque si la empresa nace con una tasa, por decir, diferenciada de un 2,5, y esta empresa no tiene accidentes, no tiene invalidez, no tiene muerte, puede llevar esa tasa al 0, ¿ya? Y por lo tanto, esto, si la empresa no lo ha comenzado a hacer, es el momento, digamos, como... Me pide que no pongas la mano ahí porque ahí se pierde, ¿viste? Tú nos están retando. Así que, ya, o sea... ¿Y tú cómo ves el compromiso a nivel de empleadores con la seguridad? ¿Tú notas que hay una actitud activa respecto de ir a buscar las soluciones? ¿Reaccionan solamente cuando tienen algún caso y hay un aumento en las tasas? ¿Cuál ha sido tu experiencia viendo cómo funciona los empleadores en esto? Yo creo que sí, el empleador es bastante responsable, se vio en los tiempos de la pandemia. Pero muchas veces el empleador no hace las cosas no porque no quiera hacerlas, sino que por desconocimiento, ¿ya? Por desconocimiento. Y por lo tanto es importante, digamos, en ese sentido, digamos, de que o busque, digamos, la asesoría de su organismo administrador o busque la asesoría, digamos, de expertos que hay en el mercado también. Sí, súper importante ahí entonces el llamado es no espere a que se accidente alguien, no espere a que tenga una enfermedad, no espere a que la mutual le diga, ¿sabe qué? Le va a costar más caro los próximos 2 años porque usted tuvo esta cantidad de siniestros, sino de que parta desde el día 1 idealmente tomando la medida y probablemente va a salir más fácil y más barato, porque si uno lo hace ya con una empresa funcionando, con muchas personas ya contratadas, con muchos lugares con riesgos distintos de cuando uno empezó a crecer después y a medida que va creciendo también va haciendo que las medidas vayan hacia donde se va extendiendo. Así que eso es un llamado súper importante. Y tú tienes razón, es un tema que no se conoce tanto. Porque cuando uno ve a una persona que está emprendiendo, las preocupaciones son de distinta índole, pero esta preocupación de seguridad al interior del trabajo es algo que se va adquiriendo en el camino. Entonces, correcto. ¿Y quién tiene la responsabilidad de difundir esto? Bueno, los organismos administradores tienen la obligación, ¿no es cierto?, de asesorar a las empresas, ¿ya? Uh-huh. La Suceso también hace una labor bastante importante, ¿ya? Lo que pasa es que los organismos administradores muchas veces no dan abasto, digamos, por la cantidad, digamos, de empresas que tienen. Por ejemplo, yo conozco muy bien el caso del Instituto de Seguridad Laboral, ¿no es cierto?, en donde llegaron los 500.000 trabajadores independientes y habían como 350.000 empresas, trabajadoras de casa particular, y tenía ¿cuántos? 50 prevencionistas el instituto, ¿ya? Ya hacen una labor súper importante, ¿eh? O sea, si uno ve que la tasa es 0,9 y que tienen prestaciones que son sin costo, que son sin reducción de días de licencia, o sea, la verdad que la labor que hacen es bien relevante y también uno ve de pronto los lugares de prestación en que prestan los servicios, en que prestan la atención a los accidentados o que tienen una enfermedad profesional, son lugares como la última tecnología, o sea, son buenas las prestaciones. Son buenas. Bueno, la prueba de eso es cómo se ha ido disminuyendo, digamos, la tasa en el tiempo. Okay. Fíjate que el accidente de la mina San José, ¿te recuerdas? Bueno, ¿cómo no? Pues sí, ese marcó un quiebre también, un punto de inflexión, ¿ya? La tasa, si no me mal recuerdo, estaba en el orden del 5% por ese tiempo. Y se colocó el tema de la seguridad muy fuerte sobre la mesa. Y bueno, y hoy día las tasas felizmente están en el orden del 3,5, 3,8, ¿ya? Y el trabajo que hacen los prevencionistas, evidentemente, es un trabajo muy importante. Yo cuando estaba en el instituto, en alguna oportunidad, ocupé la palabra que eran héroes anónimos, porque son personas que están evitando accidentes y que están evitando muertes con su trabajo diario. Cuando tú mandabas esa tasa promedio, 3,5 es la tasa promedio que se paga por empresa. Me estabas mencionando recién que la tasa promedio está en 3,5 o es la tasa de siniestro. No, esa es la tasa de siniestros. Ya, ok, ya. Sí. Eso quiere decir de que de cada 100 trabajadores, 3,5 tienen o un accidente o una enfermedad en el año. Sí. Ya. O sea, hay que seguir bajando esa cifra. Así que mira, tenemos harta pregunta y harta casuística que sigue, pero el programa tiene un gran problema, que es el tiempo. ¿Dónde te puede ubicar alguien si quedó con alguna duda para que se la puedas ir aclarando a nuestros televidentes? Bueno, yo justamente producto, digamos, del conocimiento que tuve del tema y de la realidad que existe de desconocimiento, formé con algunos colegas una empresa de asesoría, Terranova Asesores,
que pueden ingresar, digamos, a la página web www.terranova Asesores. ¿Ya? Y también pueden, digamos, llamarme al teléfono 569 58 95 60 41 y ahí hacernos las consultas y ver, digamos, de qué manera los podemos apoyar. Ahí quedaron con todas las coordenadas de contacto para cualquier duda que pueda haber quedado sobre esto, así que ha sido súper interesante y hemos podido aclarar muchas dudas respecto de lo que son los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales junto con Manuel. Así que gracias, Manuel, por acompañarnos hoy día. Pues no, al contrario, gracias Pedro, gracias Eugenio. Antes de irnos, sí, Pedro, déjame comentarte que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Ahora sí, Pedro, Manuel, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo.